y teníamos para compartir las respuestas del cuestionario. ¿Sí? Así que la que pueda habla por el micrófono y la que no pueda me escribe por el chat para ir respondiendo las preguntas. Más que nada son preguntas para ayudarlas a ustedes de que después tengan para estudiar, porque es como, con las respuestas tienen como un resumen de todo lo que ya vimos, ¿sí? La primera era, ¿qué es un acompañante terapéutico? ¿Alguna que me comparta la respuesta? Digo, Por favor. el acompañante terapéutico es un agente de salud que ayuda al paciente a salir adelante. Bien, muy bien. Es un agente de salud. Eso es lo esencial por ahí. Después, todas las funciones que tiene, van a estar bien, todo lo que pongan que tiene que ver con la asistencia, que tiene que ver con la ayuda, etcétera, digamos. Podemos también poner que es un dispositivo mediador, porque estamos como en el medio de un tratamiento, como una persona que es nexo entre el tratamiento y el paciente, entre la familia y el paciente, entre la familia y el profesional que está a cargo o el equipo que está a cargo del paciente, entre el paciente y el entorno social, ¿sí? Digamos que la T va a ser un dispositivo mediador. Agente de salud, dispositivo mediador. Si sus respuestas estuvieran alrededor de eso, va a estar bien. Creo que me escribió Cecilia, sí, que no puede conectar el audio. Bueno, sí, a mí me pasa lo mismo, no le ande el micrófono. Ok, la segunda pregunta era nombre 3 funciones y den un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O estoy equivocada? ¿Sí? Bueno, ¿quién quiere compartir la respuesta? A ver, Fío me puso, ¿está bien que te diga Fío? No sé si vos pones Fío ahí. Es una herramienta y agente de salud que ayuda al paciente. También es una herramienta, sí, es una herramienta que usa la salud, el área de salud, para llevar adelante un tratamiento. Más que nada cuando es un tratamiento prolongado, ¿no? Está bien. Vamos, chicas, ¿quién dice lo de las funciones? No les estoy tomando examen, así que pueden equivocarse, no hay problema. ¿No? ¿Nadie habla? ¿Se esconden detrás de la cámara? ¿La pasamos? La segunda no la hice porque no la entendía mucho. Ajá, bien. La otra sí la hice. ¿Alguien que la haya hecho? Zoe me pasó las respuestas por mail, pero Zoe no está, sino compartía las respuestas. ¿Nadie más? Bueno, vamos entonces para Cami, y por ahí alguna que no la haya hecho. Vamos a ver qué dice el libro. Para eso está también esto del repaso. Para lo que no hayan entendido, poder fijarlo, ¿sí? Poder revisarlo. Porque quizás, ¿se escucha, Cami? Sí, la escucho. Ah, porque quizás no se entendió en el momento o se creyó que se había entendido y después no había quedado claro. Así que por eso es que hacemos este repasito, este resumen. Gracias. No, por favor. Fíjense, para la que tiene el libro, en la página 12 dice las funciones más destacadas del acompañante terapéutico y son creo que 10 o 12 funciones, creo que 10. Y por ejemplo, mi idea era que tomen 2 funciones de todas estas y que pongan un ejemplo en una situación cotidiana que ustedes se imaginen.
Y voy a tomar la primera. Motivar la continuidad de los tratamientos, acompañando los vaivenes emocionales del paciente en relación al mismo, o sea, en relación al tratamiento, haciendo presente la lógica del tratamiento en lo cotidiano del acompañado y promoviendo la resiliencia humana y la planificación de la esperanza. Algo que vamos a tocar justamente hoy es el tema de la resiliencia. Les voy a enviar un trabajo para que hagan, que ese sí, digamos, forma parte de nuestra nota conceptual que yo voy armando de cada una de ustedes. Y la resiliencia no es más que la capacidad de salir adelante ante las eventualidades de la vida, ante aquellas cuestiones que suceden que son negativas y que uno necesita salir adelante, ¿sí? A veces no son cosas muy importantes ni demasiado grandes, situaciones demasiado complicadas, pero sí a veces lo cotidiano se vuelve difícil, el día a día, porque no alcanza el dinero, porque hay problemas familiares, porque hay alguna enfermedad que está latente y es crónica en alguno de los integrantes de una familia, y entonces uno, como integrante de una familia, tiene que ser resiliente, tiene que saber salir adelante a pesar de lo que sucede en el día a día. Eso es la resiliencia, la capacidad para salir adelante a pesar o salir adelante a partir de situaciones que no son favorables en la vida del sujeto. Igual lo vamos a ver con el texto que les voy a enviar. Y yéndonos a esto de la función, dice, por ejemplo, motivar la continuidad de los tratamientos acompañando los vaivenes emocionales del paciente en relación al mismo. ¿Qué quiere decir? Hay muchos pacientes, por ejemplo, se me ocurre decir ahora, nombrar una persona que era adicta al juego, que se pone en tratamiento porque la adicción la llevó a perder todo en su vida, perdió todos sus bienes, perdió su casa porque se la jugó, perdió el auto porque se lo jugó, y después perdió la familia, porque la familia se cansó y se enojó y perdió a su pareja. Entonces, de alguna manera, su pareja, a sus hijos, de alguna manera los perdió, aunque están. Entonces, esa persona se tiene que poner en tratamiento. Imagínense que una persona que entra en tratamiento con una patología semejante, porque es una enfermedad la adicción, tiene que tener un acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque el acompañamiento terapéutico trabaja en el día a día. Entonces, una persona con una adicción al juego va a tener un psiquiatra y un psicólogo de cabecera. Y ustedes me dirán, ¿por qué psiquiatras? Si psiquiatras para los enfermos mentales. Bueno, les doy la noticia que las adicciones están dentro de las enfermedades mentales, porque las adicciones reconfiguran la mente del sujeto y la complican. Entonces, aún dentro de la ley de salud mental que se promulgó en el 2010, las adicciones son uno de los ítems que se tocan en la ley, porque está dentro de lo que es la falta de salud mental, una adicción. Entonces, volvamos al ejemplo. El sujeto que quiere salir de esa adicción al juego se pone bajo tratamiento de un psicólogo y de un psiquiatra. Ahora, ni el psicólogo ni el psiquiatra puede estar en el día a día del paciente, no puede estar todos los días, no sé, asistiéndolo, controlándolo, viendo que pueda llevar adelante el tratamiento, que haga otras actividades que le hagan olvidar del juego, que tome la medicación, porque tienen que tomar una medicación que es ansiolítica, casi siempre tiene que ver para controlar la ansiedad y las compulsiones hacia el juego. Y entonces lo que se pide es un acompañante terapéutico. Ahora, un paciente en recuperación de una adicción, aunque no sea una adicción a las drogas, va a tener episodios de bajón, de resistencia, de querer volver, ¿sí?, a la adicción misma. Entonces, ahí es donde dice la función del acompañante. Bueno, acompañar al paciente en esos vaivenes con respecto a la relación al tratamiento, decir, no puedo más, no me resisto, necesito ir a jugar, o necesito volver a lo mismo y querer dejar. Y el acompañante terapéutico trabaja en lo cotidiano, recuerden eso.
Mi idea era eso, que ustedes hagan, que imaginen un ejemplo que a ustedes les parezca y que hasta por ahí se equivoquen en esto del ejemplo, porque yo les diga, no, nosotros no trabajamos de esa manera o no trabajamos ahí, pero bueno, no importa si no lo pudieron hacer o si no lo entendieron, la idea es eso, poder repasar y hacer una apuesta en común, porque si no lo entendieron, lo volvemos a ver. Yo me pregunté más por vergüenza. Ah, no tenés que tener vergüenza. A ver, Por eso. claro, imagínate que ninguno sabe todo, ni siquiera yo sé todo. O sea, yo también estoy estudiando en la facultad y hay cosas que no entiendo de los textos. Así que también tengo que preguntar, si no después llega el examen y no sé nada. No tenés que tener vergüenza porque estamos aprendiendo. Y la duda tuya, bueno, Fío dice, a mí me pasó lo mismo, ¿ves? Fío tampoco lo entendió, tampoco me preguntó. Justamente para eso está, por eso yo les doy unas preguntas de resumen, de repaso, para que ustedes puedan rever, porque en el aula por ahí se hace más fácil esto de el ir y venir, ¿no? Porque yo estoy hablando y ustedes levantan la mano y dicen, esto no lo entendí, ¿no lo explicás? Por ahí virtualmente es distinto y es más difícil. Primero porque no nos conocemos y es diferente no conocerse en persona que conocerse a través de una pantalla, y eso lo entiendo. Y me fui acostumbrando en todos estos meses, porque empezó en marzo y nosotros más o menos en abril, mayo ya estábamos trabajando virtualmente, pero entiendo que para ustedes es nuevo, entonces sí, soy una cara nueva, pero estamos acá para aprender. Yo aprendo de ustedes y no es una frase hecha, pero yo aprendo de las experiencias que hayan tenido y ustedes aprenden conmigo la teoría, tampoco es que aprenden de mí, aprenden conmigo la teoría. Bueno, ese sería uno de los ejemplos. Por ejemplo, un paciente con una adicción al juego que necesita que alguien lo sostenga, lo contenga para no dejar el tratamiento. Ese sería el primer ejemplo para la primera función. Vamos a buscar otra función. ¿Qué más? A ver. Vamos a saltear alguna. La 4 dice, acompañar al paciente y a su familia en sus cuadros afectivos, mediando en posibles situaciones de conflicto, apuntando a generar convergencia. Bueno, también, si yo vuelvo a este ejemplo del exadicto, que perdió todo por medio de la adicción, también el acompañante terapéutico va a ser de mediador, va a mediar en estas situaciones, en estos conflictos familiares. ¿Para qué? Para que la familia pueda acompañar al paciente en este proceso de recuperación. Casi siempre en un caso así, nos vamos a encontrar con una familia que está cansada de que él diga sí, el paciente diga sí, yo dejo esto, y vuelva a lo mismo, así como una adicción al juego, como una adicción al alcohol, como una adicción a las drogas, a lo que fuese, y vuelva a lo mismo, entonces la familia se cansa, empiezan los conflictos. Cuando ya entra a trabajar un acompañante, va a tratar de armar vínculos, de rearmar los vínculos afectivos, de poder hablar con el paciente, de poder hablar con la familia, y ya lo vamos a ver cuando veamos adicciones, de que este proceso de recaídas que a veces suceden son totalmente naturales, totalmente comunes y totalmente esperables, porque la adicción es una enfermedad que no tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con una enfermedad que afecta a la salud mental del individuo. Más allá de que el individuo tenga voluntad de salir, muchas veces escuchamos que el adicto, bueno, si él quiere salir va a salir y si no, no, es cierto, debe tener voluntad de salir, pero también debe someterse a un tratamiento porque su salud mental está comprometida una vez que entró en un proceso adictivo. Ya lo vamos a ver después con detenimiento cuando veamos adicciones, pero eso es lo que uno tiene que hacerle entender a la familia, al entorno, a los amigos, ¿sí? Para que lo puedan ayudar también, para que puedan comprender que si hay una recaída tiene que ver con ese problema y demás. Y eso sería un ejemplo, ¿sí? Tratar de imaginarse y poner un ejemplo. Vamos a buscar otro y paso a la tercera pregunta.
Ah, ¿quién es Rocío la que me dice? A ver, ¿dónde está? Ah, ya se fue. No, que Rocío me avisa ustedes lo vieron, por WhatsApp, que tiene que dar un final. Esperen que les digo. Le contesta, ahí está. Bueno, lo siguiente. A ver. Otra que podemos buscar un ejemplo. Facilitar la 9, fíjense, facilitar las condiciones que le permitan el diseño de hábitos sanos. Eso es una función del acompañante, facilitar condiciones favorables para que un individuo, un sujeto, tenga mejores hábitos que los que ha venido teniendo. Por ejemplo, trabajamos mucho, también los acompañantes, en trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Tanto en obesidad, trastorno por atracón se llama, la obesidad, el trastorno que afecta y que tiene como consecuencia la obesidad, como también en bulimia, como también en anorexia. Y esas personas que están afectadas con estos trastornos tienen hábitos que no son para nada saludables, como por ejemplo no comer, por ejemplo inducirse el vómito, eso que ya sabemos, por ejemplo hacer extremadamente ejercicios físicos, someterse a rutinas físicas que son extremas, y cuando el acompañante terapéutico trabaja en lo cotidiano, en el día a día de esos pacientes, tiene que tratar de armar rutinas que sean favorables. No lo vamos a hacer nosotros, pero buscar un nutricionista que lleve una dieta y hacer que, de alguna manera, controlarlo, acompañarlo para que esa dieta se cumpla, buscar un preparador físico que esté en condiciones de trabajar con estas personas y que arme una rutina que no sea demasiado extrema y que tampoco sea demasiado leve, porque ellos necesitan hacer actividad física y demás. Entonces, el acompañante terapéutico va a ser de bastón en ese caso, ¿sí? Va a favorecer el desarrollo de buenas condiciones, de condiciones favorables. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ahora? ¿Seguro? Sí, gracias. Bueno, no, de nada. Para eso estoy, es mi trabajo, así que ustedes pregúntenme, háganme trabajar. La tercera, esperen que las busco porque las tenía guardadas acá. Realice una lista de aquellas personas y o padecimientos que puedan requerir un acompañamiento terapéutico. A ver. ¿Alguien que quiera compartir lo que puso? Está en el libro también, eso. Lo vimos, tienen que haberlo anotado en su carpeta. Profe, ¿Sí? lo de los trastornos psicóticos, que tipo, ejemplo, paranoia, esquizofrenia, melancolía, ¿eso es? Así es. La primera clase lo vimos. Claro, sí, lo vimos la primera clase y creo que después vimos algunos Tanta ansiedad también. trastornos de ansiedad, ¿sí? Del estado de ánimo. Emocionales. Claro, los trastornos del ánimo, ¿sí? ¿Qué más? Las afecciones clínicas, con los pacientes oncológicos, portadores de VIH, con problemas renales. Bien, ¿qué más? Patologías de la niñez, también. ¿Sí? Enfermedades psíquicas y discapacitantes en la infancia. También, claro. Eso que pusimos, si no es en la primera clase, en la segunda, seguramente. Bien, acá está. Demencias, trabajo con niños, trabajo con adultos, ¿sí? Sí. Depresión, bueno, bien, bárbaro. La 4. ¿Cuál es el trabajo del acompañante terapéutico cuando interviene en una persona que no tiene la capacidad de estar solo?
Brindarle contención. Brindarle contención, está bien. ¿Qué más? ¿Pusieron algo más distinto? Dijimos que la capacidad de estar solo, recuerden, en una de las primeras clases, se adquiere, y se adquiere gracias a tener el vínculo con otro. Y muchas personas llegan a la adultez sin esa capacidad de estar solo. Siempre dependen de otra persona, porque no han adquirido esta capacidad. Siempre están dependiendo, pero sin embargo, cuando interviene el acompañante terapéutico va a necesitar depender un poco del acompañante, pero el acompañante no puede armar ese vínculo como para decir, bueno, que dependa de mí porque yo necesito trabajar. No, tiene que intervenir de la manera que el paciente pueda adquirir esa capacidad de estar solo. Pueda adquirir esa capacidad que en un momento diga, no necesito más acompañante. ¿Sí? Porque no somos acompañantes eternos. No podemos trabajar, por ejemplo, más de 2 años con un paciente, con un mismo paciente. Porque si no, nos convertimos en cuidadores. Nosotros trabajamos 1 año con un paciente y es lo mejor, y como mucho 2. Pero después ya el vínculo se confunde, y ya cuando uno hace un vínculo tan estrecho, cuando pasa más el tiempo, se hace demasiado estrecho y ya no se puede intervenir de la mejor manera. Por eso es que no trabajamos más de 2 años con un mismo paciente. Entonces, el acompañante cuando encara un trabajo, siempre va a buscar que ese paciente tenga autonomía, que en algún momento no lo necesite más. Y trabajamos en función de eso. ¿Cómo hacemos? Bueno, apoyándolo, conteniéndolo, dándole herramientas. Digamos que de alguna manera le vamos marcando el camino, ¿sí? De cómo generar estados favorables. Y en otra clase usted decía tipo también de ayudar a como desplegar la capacidad creativa del paciente, que usted había puesto como la anécdota de la guitarra, que al paciente como que le gustaría empezar a tocar la guitarra y el acompañante terapéutico lo fue a acompañar a su clase de guitarras, Claro. y así fue saliendo adelante. Claro, porque la persona cuando no tiene capacidad para estar solo y no tiene iniciativa, entonces por más que tenga ganas de hacer algo o quiera hacer algo, no sabe cómo empezar. Entonces el acompañante está ahí para empezarlo, pero para después largarlo, ¿sí? Para ayudarlo a caminar, pero en algún momento... Para darle un empujón. Claro, para darle como el empujón, seguro, seguro. Sí, es así. Bueno, bárbaro, se entendió. Seguimos. La quinta decía que es el informe, y cuáles son los tipos de informe. Estuvieron en las clases y anotaron, lo tienen por ahí. Hace calor. No, caliente. No me puede ser el ventilador. ¿Alguien lo hizo? ¿Qué es el informe y cuáles son los tipos de informe? La 5 y la 6 no la hice porque no la entendí. Y hay una clase que no llegué a copiar porque no me saltaba en YouTube. Ah, ok. Sí, por eso, creo que es esa 2. Puede ser. ¿Ninguna de esto? Bueno, vamos al libro entonces. Si no la hicieron. Vamos acá. El informe. Creo que yo se los dicté. Y si no se los dicté, se los dicto ahora. Pero primero lo voy a leer. Dice, es aconsejable, bueno, acá dice qué es lo que se necesita. Es aconsejable realizarlo al finalizar el acompañamiento o en el tiempo más breve posible. A veces el intercambio de información resulta urgente, por ejemplo, cuando trabajan varios AT en turnos rotativos de 4 a 6 horas y la comunicación se debe hacer en el mismo momento, pero no en presencia del paciente. El informe se realiza para el terapeuta, el coordinador o el AT que sigue, puede ser oral o escrito, y en algunas instituciones se vuelca en la historia clínica del paciente.
debe ser esencialmente descriptivo y vivencial. Es justamente eso. El informe es un texto que es descriptivo y vivencial. Un texto que nosotros elaboramos cuando terminamos nuestra guardia. Siempre se intenta, a ver, alguien me habla por el chat. Ah, Fiorella tampoco lo tiene. Capaz que no les dicté. Quizás lo vimos por arriba y no les dicté. Siempre se intenta que el informe no se haga delante del paciente, ¿sí? Más que nada cuando lo hacemos, capaz que no lo dicté. Bueno, para eso también están estas preguntas, para las cosas que se me olvidaron de la primera parte, que yo sé que son importantes, yo se las paso y digo, bueno, esto charlando no lo di. El informe se hace, entonces decía, siempre que terminamos una guardia, todos los días, si trabajamos de lunes a viernes, vamos a hacer todos los días un informe. ¿Y qué ponemos? Bueno, es descriptivo y vivencial. Vamos a describir todo lo que sucedió en nuestra guardia. Si yo trabajo con un niño, por ejemplo, en una escuela, se me va a terminar el tiempo, que tiene autismo en una escuela, lo que voy a hacer es, bueno, hoy tuvimos clase de sociales y naturales. En la primera hora trabajó bien, estuvo tranquilo. En la segunda hora, yo no voy a hablar de lo pedagógico, no me importa si hizo la tarea de sociales y lo de naturales. Sí, cómo estuvo el paciente, porque para mí no es un alumno en la escuela, es un paciente, ¿sí? Para mí que soy acompañante. Entonces lo que voy a poner yo es cómo estuvo en su ánimo, cómo estuvo con el entorno, porque lo que yo, me pusiera el ventilador, se me voy a todo el pelo. Lo que yo voy a volcar es lo vivencial del paciente. Bueno, tuvo un brote hoy, se peleó con un compañero, o le pegó a un compañero, hoy entró muy nervioso, y así, entonces voy a poner lo que sucede dentro de la guardia, ¿sí? De eso se trata el informe. ¿Para qué me sirve? Bueno, más que nada, ¿por qué? Porque cuando nosotros trabajamos como acompañantes, trabajamos con un equipo terapéutico, nunca trabajamos solos. Entonces, si yo trabajo en una escuela con un niño que tiene autismo, estoy poniendo el mismo ejemplo, seguramente ese niño va a un centro terapéutico, porque no es nada más que va a la escuela con un acompañante. Va a un centro terapéutico donde tiene terapias, tiene psicólogo, tiene terapista ocupacional, porque se requiere para esa condición del autismo varias terapias. Terapista ocupacional, tiene terapia cognitiva conductual, tiene diferentes terapias en el centro terapéutico, si va a la mañana a la escuela, a la tarde va a las terapias, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen o voy muy rápido? Me parece que no lo había explicado. Ah, por ahí no lo expliqué, puede ser. Bueno, mejor, porque estas preguntas me llevaron a lo que se me pasó, poder explicárselo. Entonces, cuando yo trabajo con el centro terapéutico una vez por mes me va a pedir un informe a mí como acompañante escolar, porque yo estoy todos los días con el paciente, entonces yo tengo mucha más información que los terapeutas que lo ven 1 o 2 veces por semana, porque no es que va a la terapia, al terapista ocupacional todos los días, o a la psicopedagoga todos los días, va 2, 3 veces por semana, como mucho 4, ¿sí? Va todos los días a diferentes terapias, pero no todos los días a la misma. Y aparte, en lo cotidiano, en la escuela, cómo se desenvuelve ese niño, la información la tengo yo. Entonces tengo que hacer un informe de eso. Primero me piden un informe por lo menos una vez por mes. A veces se pide una vez cada 15 días, a veces se pide una vez por semana, a veces se pide diario el informe. Mirá, tenés que ir anotando acá en esta planilla todo lo que pasa todos los días. Y uno anota. Y si no, si me lo piden una vez cada 15 días, yo igualmente tengo que hacerlo todos los días. Todos los días me tengo que anotar qué es lo que sucede con ese paciente durante mi guardia. Mi guardia son las 4 horas que estoy en la escuela con el nene. Entonces, voy a anotarlo y cuando llego a los 15 días y tengo que hacer el informe quincenal, tengo todo anotado lo que fue pasando. Entonces voy a poner en estos 15 días, hubo días donde pasó tal cosa, otros días que pasó tal otra, hubo días en los que ha tenido
y vamos dándonos cuenta de los cambios que hace el paciente. Ha tenido muy mala conducta en los primeros 15 días, pero en el segundo informe tengo un cambio en el paciente. Y ese cambio en el paciente casi siempre tiene que ver con tener un acompañante al lado, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es importante. Y después, o nos reunimos con el equipo, porque muchas veces hacemos reuniones con el equipo, que son todos los terapeutas y nosotros, o mandamos el informe. Y ahí cada uno habla de su lugar. Bueno, conmigo en la terapia cognitivo-conductual el nene trabaja de esta manera, trabaja de lo otro, y yo puedo decir, a mí me parece que me parece desde mi lugar como acompañante, que los contenidos que le están bajando en la escuela son muy difíciles, él se frustra, no lo puede hacer, porque yo me doy cuenta, yo digamos soy el acompañante y tengo que ver la manera que él se desarrolla. No me voy a meter, no le voy a decir a la maestra, no, te estás equivocando. Tengo que volcar todo eso en el equipo interdisciplinario, porque el equipo es el que va a intervenir en la escuela y va a decir, bueno, estamos viendo todos juntos nosotros que el nene se frustra mucho en la escuela. Hay algo que hablar con la maestra integradora, por ejemplo. Bueno, todas esas cuestiones salen desde la elaboración de los informes. Entonces, anoten si no anotaron, informe, y yo les voy a decir, antes de que se nos termine el tiempo, nos quedan 5 minutos. El informe es un texto descriptivo y vivencial. Es un texto descriptivo y vivencial del estado del paciente y de las actividades realizadas durante la guardia del acompañante terapéutico. Punto aparte, hay 2 tipos de informes. El interno, 2 puntos, es aquel que elaboramos día a día. A ver, Fío se perdió. ¿Qué dije? El estado del paciente, dije, el estado del paciente y qué más, y las actividades. Actividades realizadas durante la guardia del acompañante terapéutico. Eso. Y el estado del paciente y las actividades realizadas durante la guardia del acompañante terapéutico. Te espero, Fío. Yo le digo Fío porque ella pone Fío y capaz que a ella no le gusta que yo le diga Fío. Las actividades realizadas durante la guardia del acompañante terapéutico. Punto aparte. Hay 2 tipos de informes. El informe interno, 2 puntos, que es aquel que elaboramos en el día a día
y para nosotros mismos. Es aquel que elaboramos en el día a día y para nosotros mismos. Y el informe externo que elaboramos para el profesional a cargo o para el equipo terapéutico. Coma. Este informe puede ser pedido